A veces hay situaciones políticas complejas en algunos países de habla hispana. También podríamos llamarlas crisis, y en estos casos me interesa dar voz a los artistas y diseñadores que están respondiendo y activándose en grupo para aportar desde el diseño. En el episodio 76 les pregunté a los chilenos y chilenas qué pasa, qué están haciendo, cómo se informan, cómo ven el futuro y qué oportunidades abre a los diseñadores esta situación. Ellos se nucleaban bajo el hashtag Chile resiste, Chile somos todos, Chile despertó, Chile despierta. Era noviembre del 2019. En el episodio 230, en mayo del 2021, había marchas de protestas en diferentes partes de Colombia a raíz de una reforma tributaria. Los diseñadores apoyaban a su manera lo que estaba pasando. Me conecté con algunos colectivos de diseñadores y les pregunté qué están haciendo, cómo se organizan, qué proponen, cómo apoyan el entender y participar en las manifestaciones. Hoy vamos a preguntar lo mismo a diseñadores y artistas de Perú. El presidente electo de Perú, Pedro Castillo, intentó disolver el Congreso y darse poderes extraordinarios. Muchos lo calificaron de un autogolpe. El 7 de diciembre del 2022. Su estrategia fue rechazada por el Congreso y fue destituido del cargo. La vicepresidenta asumió como presidenta y hubo manifestaciones de protestas que duraron semanas. En algunas regiones fueron reprimidas con mucha violencia y resultaron 25 manifestantes muertos. Si quieren un relato más completo sobre lo que pasó, les recomiendo escuchar los episodios de El Hilo, un podcast sobre noticias en Latinoamérica que cubrió los hechos en Perú muy bien. En este podcast nos concentramos en la visión y respuesta de los y las diseñadoras. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Bueno, me presento. No te había agradecido todavía, pero muchas gracias, Mariana, por la invitación, por este espacio para poder contar una experiencia que hemos vivido un grupo de diseñadores. Mi nombre es Shirley Rodríguez, yo estudié administración, vengo como que del lado de negocios, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es una universidad pública aquí en Lima, Perú, donde vivo. Conocí el diseño de servicios, de hecho yo trabajando en uno de los primeros laboratorios de innovación que empezaron a surgir en Perú alrededor del año 2017, así. Y ahí empezaron a abrirse algunos puestos de diseño. Soy Cecilia Ita Estramonita, nombre artístico que elegí. Soy de profesión ingeniera pesquera, pero de toda la vida ilustradora. Mi nombre es Augusto Carrasco, soy escritor y soy diseñador gráfico especializado en editorial. Y bueno, yo soy de la ciudad de Arequipa, aquí en Perú. Hola, soy Kamiki, soy artista visual. De hecho, decidí llamarme artista visual porque me gusta jugar con diferentes formatos, tanto como ilustración digital, como también muralismo, como también pintura en físico, digamos ya algo más para galería. Y como es múltiple, claro, vi que una buena etiqueta, digamos, es artista visual, ¿no? ¿Y cómo empezaste? ¿Qué te movió a ilustrar lo que está pasando en Perú? Es por un tema de que estaba lejos, digamos, no estaba cerca a los centros de manifestación y me sentía muy impotente de no poder salir a las calles en las marchas, ¿no? ¿A dónde estás viviendo? Yo vivo en una parte rural de la Sierra de Perú, en un departamento en Ancash, entonces una ciudad que se llama Carhuaz, un pueblo a 8 horas de Lima, donde las manifestaciones han habido, pero han sido pocas, no hay mucha gente ahí. El centro grande de las manifestaciones ha sido Lima. Bueno, yo estudiaba en Lima, entonces tengo amigos en Lima, también familia en Lima y que han salido, ¿no?, a las marchas, y yo estando lejos se siente ese miedo y esa rabia contenida que libero a través de la ilustración. Ok, ¿qué está pasando ahora en Perú?
O sea, la crisis viene un poquito desde digamos, hace como ya 5 años, pero digamos que el pico de la violencia fue entre diciembre y enero, o sea, enero de este año también. Perú, con contexto, Perú es un país bien diverso, ¿no? Es geográficamente bien diverso, culturalmente bien diverso. Y coexisten, o a veces también colisionan, creo también, los ideales de bienestar o de progreso. Así como para algunos, de repente, progreso o bienestar es tener un negocio, ascender, o para otros será tierra donde cultivar, monte para cazar, río donde pescar. Ninguna perspectiva es mejor que la otra, pero históricamente creer que solamente hay una visión de progreso y bienestar que le conviene a todo el país es lo que nos ha hecho caer a veces en el atropello de quienes piensan diferente. Y creo que eso hay que decirlo, no es para invisibilizarse, no es menor. Cierta hipótesis surge porque también desde Lima, como que ha sido el centro de mando del proceso de colonización, ¿no? Donde se ejercía, de hecho, el poder colonial, ¿no? En Lima, hacia el Perú y, bueno, y hacia Latinoamérica también, parte de Latinoamérica. Entonces, tal vez lo que yo te vaya a contar pueda sonar a un tanto sutil, a un tanto, porque no lo abordaron de manera más directa, más confrontacional, pero también hay que entender un poquito el contexto. Yo he visto, por ejemplo, o he escuchado los podcasts que ha subido sobre la crisis sociopolítica en Chile, o tal vez en Argentina, pero Perú o Lima de repente es un tanto diferente porque tenemos muy marcados sesgos colonialistas. Aquí se ejercía el poder colonial y damos muchas cosas por sentado que son rezagos de ese proceso colonial. Y las personas muchas veces también pueden, al dar algo por sentado, como que creen firmemente que eso es, y eso contribuye también bastante a la polarización, más allá de lo que las redes sociales también ayudan a polarizar, porque creo que no es un medio como que es donde se pueda conversar y reflexionar. En sí, lo que está sucediendo es que hay una inestabilidad política ya desde varios gobiernos. O sea, tenemos como, si no me equivoco, 4 a 5 gobiernos que han pasado antes de terminar los 6 años, supuestamente, que funciona un gobierno. Y esto hace que se debilite un montón, además de un montón de casos de corrupción. Y dentro de todo eso, o sea, se nota como un perfil digamos, de la persona que lidera, no solamente del Ejecutivo, ¿no? Sino también del Legislativo, del Tribunal Constitucional y todo eso, de que quieren manejar a su modo y de alguna manera son unos necios, pues porque se niegan a la realidad que se está pasando. Tanto así que claro, para Dina no ha pasado nada, para Dina, para su equipo de los congresistas, como que no ha habido represión política. ¿Te referís a la presidenta que está en este momento? Claro, en este momento, ¿no? O sea, como que la represión que ha habido ha sido porque eran terroristas. Y de hecho, ese mensaje de terrorismo es una herida abierta muy fuerte en mi país, ¿no? O sea, como que todavía no se llega a solucionar eso. Y claro, mencionar que la gente es terrorista, hay bastante de discriminación, porque para ellos terroristas son gente de provincias, ¿no? Gente que se manifiesta en provincias les llaman terroristas, ¿no? Entonces ahí ya se nota una discriminación, y siendo muchos de los congresistas de provincia, ¿no? Pero sin embargo hay o sea, una alienización, ¿no? O sea, como que una cosa media extraña. Y bueno, y yo creo que da cuenta de algo, ¿no? También había mucha gente que tenía miedo de pronunciarse, de participar, ¿no? Hay como una especie también de disociación, ¿no? Un poco de cómo el gobierno ha estado aplicando estrategias en contra, digamos, de la protesta, y una de estas ha sido la del terruqueo. ¿Qué es el derroqueo? El terruqueo es básicamente, digamos, calificar de terrorista cualquier acto o cualquier pronunciamiento en contra del gobierno. Es así de, digamos, de básico y de peligroso, ¿no? O sea, uno no puede tener una opinión contraria porque te van a decir que eres terrorista, que eres de Sendero Luminoso, del Movadef, ¿no? Que Sendero Luminoso fue el grupo terrorista que fue el que ocasionó esta guerra interna en el Perú en los años 80, y Movadef es el brazo político de Sendero Luminoso que intentó tomar el poder a través de las elecciones. Y bueno, el gobierno y en general la derecha peruana hace uso, digamos, de este fantasma del terrorismo para, digamos, para atacar a cualquier persona de izquierda o cualquier persona que tenga, digamos, algún punto de discusión
o algún punto crítico contra el gobierno. Sobre todo los jóvenes ¿Pero el tienen mucho gobierno que miedo. está no es de izquierda? No, el gobierno que está no es de izquierda. Castillo, el presidente Castillo sí, representaba legítimamente la izquierda. Venía de ¿no? de un movimiento popular grande, sobre todo de provincias. Pero quienes lo sacan del poder son básicamente la derecha. La derecha y los operadores principales de la derecha son los fujimoristas, ¿no? El partido fujimorista que no representa ningún ideal de la izquierda, ¿no? Pero la actual presidenta ahora es la vicepresidenta que estaba en la misma lista con Castillo. Sí, efectivamente. Es la vicepresidenta, Dina Boluarte. Pasa que, a ver, cuando Castillo ingresa al poder, digamos, desde que, ni siquiera desde que ingresa al poder, desde que gana las elecciones, la derecha peruana y Keiko Fujimori, que es la hija del dictador, del ex dictador Alberto Fujimori, comienzan a hacerle la vida imposible, en primer lugar, negando los resultados de las elecciones. Niegan los resultados de las elecciones, desconocen a Castillo, emplean una serie de, digamos, de estrategias, ¿no? Comienzan una serie de iniciativas para tumbarse ese proceso electoral, finalmente no lo logran. Castillo es investido como presidente de la República el 28 de julio del 2021 y desde ese momento la prensa y la derecha peruana no lo dejaron gobernar, no lo dejaron en paz ni un segundo. En ese camino, digamos, ya Castillo, que es una persona inexperta, que ha cometido todos los errores que irás, llega a un punto de inflexión en el que ya, el gobierno ya lo sobrepasa, la situación lo sobrepasa por completo, además de actos de corrupción en los que estaba envuelto, y decide hacer un autogolpe. Para esto ya Dina Boluarte había renunciado al partido político de Castillo, ¿no? Perú Libre. Había renunciado, ya se estaba alejando de Pedro Castillo, estaba completamente alejada, digamos, del entorno de confianza y cercano de Castillo. Y la derecha en una gran, digamos, en una gran jugada maquiavélica, si quieres decirlo así, la nombra como, ¿no? digamos, presidenta después del autogolpe de Castillo. Pero quien está detrás de Dina es toda la derecha peruana y con el motor político del fujimorismo, ¿no? Entonces, todas las decisiones y todo el plan, digamos, que está desarrollando, la hoja de ruta que tiene Dina Boluarte actualmente, defiende todos los intereses de la derecha y del fujimorismo. Vamos, en la primera semana de gobierno se tumbó la SUNEDU, que era ¿no? un organismo que pretendía vigilar la educación universitaria en el país. Comenzaron a tomar los ¿no? poderes, el TC, el Poder Judicial, los medios de comunicación alineados. Y bueno, o sea, finalmente Dina Boluarte quedó como un títere, ¿no? Queda como una especie de caballo de Troya para la derecha peruana. ¿Esto cómo se relaciona con lo que está pasando ahora en Perú? Hay distintas formas, creo, de abordar la violencia. Y podemos hablar directamente de lo que está pasando en la violencia en Perú. Y eso es muy importante y también lo están haciendo otros colectivos, como el colectivo Yuyachkani, que justo te comentaba. Pero también hay algo que creemos funcionar, que no es inmediato y que puede dar frutos en el mediano y largo plazo, que es cuestionarnos este manto, colonizante que nos ha cubierto, que es a veces el núcleo o la base de muchos discursos clasistas, racistas, excluyentes, que no nos permiten entender que hay otras visiones en el interior del país, que las personas protestan por determinadas razones y tener un poco de apertura. Entonces, dentro de estas respuestas, bueno, que iban desde las marchas, las manifestaciones, las protestas populares, hasta manifiestos, pronunciamientos, surgen algunas propuestas de parte de los artistas visuales, ¿no? De toda la gente que trabaja visual en Perú. Y una propuesta fue la que desarrollamos junto al ilustrador Omar Laos, que se llamó Ilustradores contra la Violencia, debido a que este régimen de Dina Boluarte comenzó a reprimir de una forma demasiado violenta, excesivamente violenta, todas las manifestaciones que se estaban produciendo en el país, dando un saldo de cientos de heridos, ¿no? Decenas de muertos. Y bueno, conversé con Omar Laos, le comenté la preocupación que tenía y decidimos relanzar una campaña que ellos habían sacado hace un año, que era Ilustradores por Paracas, que fue igual un movimiento en el que
más ilustradores de todo el Perú comenzaron a votar su trabajo de representación de la fauna de la Reserva Natural de Paracas, que estaba en peligro debido a unos contratos irregulares que ponían, ¿no? Digamos, en un peligro toda la vida de esa zona que es considerada una reserva, ¿no? de nuestro país. Entonces, usamos la misma lógica de trabajo que desarrollaron en ese momento y comenzamos a contactar a algunos amigos, a algunas amigas con los que habíamos trabajado, claro, como Tamiki. Yo me acuerdo que contacté a una amiga que se llama Natasha y ella fue la que me pasó el contacto de Cecilia. Entonces también comenzamos a hacer, ¿no? nuevas amistades, nuevas alianzas, nuevos contactos. A todos les pedíamos que por favor pudieran representar de algún modo lo que estábamos pasando todos, lo que se estaba sintiendo y que vayamos votando en redes sociales las gráficas bajo una plantilla y bajo el hashtag de Ilustradores contra la Violencia. Y así fue sumándose mucha gente. Incluso algunas personas dejaron que no tenían la plantilla, porque la plantilla la entregábamos a las personas, vieron esta iniciativa y comenzaron a votar su trabajo simplemente sin plantilla, pero con el hashtag, ¿no? Entonces se fue generando un pequeño movimiento que creo que es importante porque estamos viviendo tiempos en los que el visual cobra mucha importancia para la comunicación en general y Instagram es una herramienta que permite que un mensaje se masifique de modo notable y ayudó, yo creo, a visibilizar este problema en lugares donde antes de repente no se estaba reflexionando. ¿Qué te llevó a ilustrar contra la violencia? Justamente un amigo que se llama Omar Laoz fue el que inició el hashtag. Fue como que estuvimos conversando y él me dijo, oye, estoy haciendo esto, a ver si te animas a participar. Y claro, ha sido como una iniciativa súper rápido, porque si bien comenzó ya el tema fuerte de la represión, nosotros ya estábamos lanzando ilustraciones y fue por eso, ¿no? Porque un amigo dijo, oye, hay que hacer algo y nos pasó a todos como una carpeta de Drive, digamos con la plantilla, con un poco el concepto y cada uno ya fluyó, ¿no? Con su propia perspectiva. Fue así que se inició el hashtag y de hecho creo que ahora ya hay gente fuera de las que se le mencionó al principio, ¿no? De que claro, el que inició fue Omar Laoz, mandándonos, digamos, el material, el hashtag, pero ahora ya veo que un montón de gente se ha animado a participar. Son amigos, no los conozco a todos, pero hay 2, 3 amigos con los que me pude contactar y me dijeron que tenían esta iniciativa, que ya la habían tenido antes respecto a un derrame de petróleo grande que hubo en Lima. Intentaban hacer estas ilustraciones para concientizar personas. Entonces se usa este hashtag Ilustradores contra la Violencia para podernos manifestar desde el arte. Perfecto. ¿Y cuántos son los ilustradores? ¿Tenés alguna idea de cuántos son los que terminaron votando su trabajo con este hashtag? Sí, más o menos hemos sido unos 50. Esperábamos 50 son los que tenemos como que mapeados con la plantilla, pero han habido, como te digo, más personas que han estado soltando trabajo libre. ¿Se reúnen aparte de poner el material juntos? ¿Se vieron? Bueno, en este caso no, hemos estado todo digital. El compartir ha sido digital y de hecho, como en estos tiempos, a veces el compartir es simplemente ponerle un me gusta y decirle, oye, qué chévere lo que has puesto y comenzar un poco a conversar por mensajes, ¿no? Creo que eso ha sido un poco el compartir. Y de hecho es lindo porque eso también ha inspirado a mucha gente. He visto en TikTok también gente que ha hecho un poco de videos acerca de recopilación de las imágenes que se han hecho. Entonces eso me parece lindo porque al fin y al cabo creo que en el arte no solamente hay una cuestión de hacer cosas bonitas, ¿no? Sino hay una cuestión de decir cosas importantes, darle imágenes que puedan ser recordadas por la memoria colectiva y de alguna manera también llevar digamos, a la reflexión. Creo que dentro de mis seguidores, por ejemplo, de Instagram, tengo mucha gente que es joven, entonces creo que también es bueno, ¿no? Plantearles esa semillita de que investiguen un poco más, de que se interesen por el tema. Entonces, creo, lo siento como parte también de una responsabilidad mía como persona que tiene su Instagram o algún medio con algunos seguidores de poder dar ese mensaje. ¿Y sabes de otros colectivos que se hayan autoconvocado así como ustedes y se reunieron
en contra de la situación de la violencia que está ocurriendo? Hay varios colectivos que se deben haber reunido, colectivos, yo conozco por partes feministas, colectivos dentro de universidades y gente autoconvocada. Creo que más que nada son iniciativas de amigos y personas cercanas que conozco, pero no son colectivos, digamos, grandes y que tengan una llegada tan masiva. Bueno, pero a veces los colectivos pequeños también tienen como muchas posibilidades de influenciar, Sí, ¿no? no, claro, ya importa. Veníamos nosotros haciendo otro evento, pero tuvimos que meterle matices matices políticos, de lo político, al evento para el cual estábamos diseñando. Nosotros hicimos un picnic, que era un evento de conversación, tratando un poquito de conectar con esta sensación de las personas, de poder tener un espacio más distendido para conversar. Porque cuando se tocaba el tema en distintos espacios como redes sociales y tal, las personas reaccionaban, estaban muy reactivas. Si nosotros tomábamos la decisión de hacer un banner, ¿no?, para publicar el evento y decir vamos a hablar de la crisis sociopolítica en Perú, las personas podían llegar de repente con emociones muy en alto o con ideas ya muy marcadas. Entonces lo que hicimos fue, vamos a diseñar un evento en este contexto para la comunidad de Service Design Lima, cuya audiencia son diseñadores o personas interesadas en diseño, donde estas personas puedan aprender algo de herramientas de diseño y al mismo tiempo entrenar habilidades que nos permitan navegar en este contexto polarizante. Entonces, ¿qué herramientas? La apertura al diálogo, contar con espacios seguros para empezar recién en Perú a hablar de lo político en un espacio seguro. Te diré que en Perú es tabú, incluso en muchas familias, incluso en la mía, a veces hablar de política en la mesa. Se tiene esta frase de no hablemos de política en la mesa. Entonces, poco a poco ir generando estos espacios de socialización política seguros, ¿no? Y bueno, y todo esto al tiempo que brindábamos una experiencia de aprendizaje a la comunidad de diseñadores. Entonces, diseñamos lo siguiente, ¿no? Un espacio, un picnic de conversación dirigido a 30 diseñadores o interesados en diseño. Queríamos hacerlo en un espacio público, idealmente el Centro Histórico de Lima, nos parecía ideal la Casa de la Literatura, pero debido al contexto de protestas que buscan como llegar a manifestarse a una plaza, que es la Plaza San Martín, y a la Plaza Mayor, que está como frente al Palacio de Gobierno, no podíamos llegar ahí porque las fuerzas policiales cerraban las calles. Y por otro lado, llegado cierto momento, se volvía violento, habían enfrentamientos. Entonces, tuvimos que elegir un punto que fuera alejado de la zona del centro histórico. Por eso nos fuimos como al malecón de Magdalena, un distrito aquí en Perú. Empezamos como, no nos sentíamos tal vez tan seguros de hablar de todo el Perú, porque el Perú es bien diverso. Entonces decidimos empezar a hablar desde Lima, ¿no? ¿Cuál es nuestra relación con nuestro territorio particularmente? A partir también un poquito para abordar estos discursos como clasistas y racistas y estigmatizaciones que empezaron a surgir un montón en ese contexto. Entonces, partimos desde una dinámica bien básica que era como con todos los participantes, ok, vamos a hablar de nuestras experiencias como positivas y negativas que hemos vivido estando en Lima. Dibujamos a Lima como si fuera una persona y luego describirla. Y eso nos permitió entender cómo era cómo se identificaban, cómo percibían a la ciudad. Y luego, pues en respuesta a los discursos cargados de interpretación que venían desde la prensa, y esto ha sido bien polarizante, hay un reporte, un artículo de New York Times donde dice que en el Perú había alta concentración de medios, presentaban discursos donde exacerbaban estigmas sobre los manifestantes. ¿Cómo navegar en un sistema donde la televisión abierta te presenta todo eso? Pues en respuesta decidimos cómo entrenar habilidades de observación sin que la información venga digerida. Esto lo logramos con una dinámica donde en equipos conversamos sobre los desafíos actuales de la ciudad. Partimos mostrándoles en equipos como que de 5 personas, cada equipo, 2 fotografías de Lima. Distintos equipos tenían distintas fotografías, pero las fotografías abordaban 3 capas de Lima. La
capa originaria, porque de hecho Lima existió antes de la fundación española. Entonces, esa es una capa importante, luego la capa virreinal, luego la capa contemporánea, un intento de decolonizar un poco la perspectiva. Entonces, aquí los facilitadores nos pusimos como en modo focus group con los participantes, y poco a poco iban emergiendo como pensamientos y sesgos que todos tenemos. Me parecería bien interesante que llegue alguien como que, por ejemplo, tú de Argentina o alguien de Chile y empiece a hacer escucha de esas conversaciones, ¿no? Creo que se podría entender un poquito más cómo ha permeado la colonización aquí en Perú. Y bueno, observamos que había en cada postal, una postal que personalmente recuerdo un poquito más, era la pileta de Chorrillos. Chorrillos es un distrito costero en Lima, y estaba la pileta. La pileta es como una especie de fuente que se ha diseñado para ser apreciada, nada más. Pasan los autos y aprecian la pileta, exacto. Entonces, había una foto donde está la pileta y hay bañistas en la pileta, y al costado está la playa, la arena, pero la playa está abarrotada, y esa es una foto de enero de este año 2023. Y hay como incluso cintas que protegen, entre comillas, la pileta para que no entren las personas, que están como amarradas entre árboles. Y las personas, lejos de identificar esas cintas como barreras, más bien las utilizaban para colgar sus toallas, su ropa mojada y tal. Esta entrevista es parte de las listas Perú y Diseño, Diseño y Política. Las listas las encuentran en Spotify y en la sección de recomendados de nuestra página web. También en YouTube. Los entrevistados están en diferentes lugares del país. Las manifestaciones se vivieron distinto desde diferentes ciudades, por eso me importaba que no todos estuvieran en Lima. También me interesa cómo los ilustradores se unen a través de las redes con un hashtag, pero a la vez se reconocen y se activan redes de amigues y colegas para resistir, no solo ante la situación política, sino también para organizarse en relación a otros retos como salarios dignos. Esto es algo que también pasó en Chile cuando los diseñadores empezaron a juntar en cabildos. La crisis pasó, pero siguieron juntándose para reclamar y aunarse alrededor de otros desafíos que les conciernen a todos. Sigamos ahora escuchando sobre lo que pasa en Perú. ¿Ilustraciones? ¿Qué cosas ilustraste? Bueno, tengo ilustraciones que nacen a partir también de fotos que he ido viendo, ya que, como te digo, yo estaba lejos. Y en las fotos lo que destacan son personas que tenían las cruces rojas, y ellos son los que ayudaban a los manifestantes heridos o a cualquier persona que fuera víctima de gases lacrimógenos, de perdigones. Entonces estas personas empiezan a hacer una cuadrilla de cruz roja. Y la ilustración es: no nos conocemos, pero nos necesitamos, ¿no? No importa que nos conozcamos, pero si necesitas ayuda, ahí estamos. Y es esto: gente salvando, llevando heridos. Es duro ver esas imágenes, de verdad. Bueno, es una manera de conectarte desde lejos, ¿no? Con lo que está pasando. Esto de trabajar con la fotografía. Sí, ayuda bastante. Los reporteros, hay bastantes. Prensa independiente, fotógrafos que han salido, ¿no? También hay varios colectivos de fotógrafos organizados y que salen a tomar fotos en las manifestaciones, que sirven a fin como una prueba de lo que está pasando. Y también
si tienen suerte, pues en alguna foto puede verse que la culpa no es de tal o cual, que el disparo vino de la policía, que el disparo no lo hicieron los manifestantes. Y es así, ¿no? Como porque la prensa, si ves la prensa y la televisión nacional, es terrible la forma en la que tratan a los manifestantes. Para ellos son vándalos. Los vándalos no importa dispararles, es como si no fueran personas y está justificado hacerles daño. Más allá de con lo que la gente se manifiesta, creo que la respuesta policial ha sido brutal y asesina. Y mi ilustración es de indignación contra esta violencia. ¿Me puedes describir cómo es la ilustración que hiciste para Ilustradores contra la Violencia? Sí, claro, esa ilustración, de hecho, en ese caso me basé de muchas fotografías, en el sentido de que he representado un caso que hubieron varias tomas, digamos, parte de este tiempo es que hay la facilidad de grabar en el momento y compartirlo, entonces cogí como escenas de personas que dijeron de que habían muerto porque los habían matado entre ellos, terroristas, etcétera, pero en esas tomas se ven como, es clarísimo que un perdigón le entró, ¿no? Por la cabeza, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces como que me basé, sí, en ese material visual para retratar a los personajes tal cual, además claro, hay una representación donde se muestra a una mujer cantando el himno nacional, un poquito para dar esa sensación o sea, de lo que ahorita significa ser peruano, ¿no? Hubo un asesinato, o sea, en parte de la represión de un chico menor de edad en Ayacucho. Él simplemente iba a buscar a su mamá y como se vio en plena revuelta, salió disparado y lo mataron, ¿no? Entonces, hay una escena súper desgarradora que es ver a la madre, pues, ¿no? Que, o sea, se entera después de un rato de lo que ha sucedido y nada, es desgarrador. Entonces también quise que estuviera retratado, ¿no? Como diversos puntos, ¿no? Pues, desde el lado también de los policías, digamos, que arriesgan su vida también, ¿no? ¿Cómo decirlo? Son herramientas de la política, ¿no? Al fin y al cabo. Y también están envueltos en eso. O sea, ya ha habido casos como que los mismos generales han hecho, digamos, han puesto en situaciones de peligro a su mismo equipo. En Ayacucho también, me parece que hicieron a unos militares cruzar nadando una laguna y, o sea, 3 a 6 militares fueron los que murieron ahogados, ¿no? Y eso es totalmente responsabilidad del general que mandó eso, ¿no? Entonces, o sea, quise representar eso, ¿no? Un poco cómo nos ponen en pelea a los mismos peruanos que también a la vez son víctimas, ¿no? De esta situación. Y decime, ¿después siguieron armando otros talleres o este fue como el único, otros picnics? Sí, quisimos armar otros picnics, pero algo lamentable pasó. Yo no quisiera finalizar también esta experiencia, Mariana, sin contarte que ese día que nosotros estábamos desarrollando esa intervención, lamentablemente fue uno de los días más violentos en el centro histórico de Lima. Una Lima precisamente tan grande, ¿no? Y efectivamente tan de dos caras que no nos permitía ver lo que estaba pasando a una hora de nosotros. Y creo que nuestro aporte tal vez puede verse pequeño al lado de tal grado de violencia que puede ser abrumadora. Pero al final del día, la suma de esas respuestas, de esas voces e intervenciones desde distintas partes del país, aunque pequeñas, medianas y grandes, desde lugares tan diversos, porque como te decía, nosotros solamente podíamos hablar de Lima porque sentíamos que no nos correspondía hablar desde el interior del país porque no lo conocemos realmente y podríamos estar replicando sesgos o prejuicios sin darnos cuenta. Entonces, todas esas intervenciones tejen esa red que sostiene la esperanza o la solidaridad y que mantiene también viva la conciencia que tenemos agencia. Como diseñadores, diseñadoras, seres humanos, tenemos agencia. Quisimos hacer más eventos. Lamentablemente,
esta situación como seres humanos también nos abrumó y tardó un tiempo en que pudimos procesar regularmente como hubiéramos hecho los aprendizajes y todo eso, ¿no? Sí vamos a hacer más eventos que ahorita te voy a contar y de hecho algo interesante es que esta experiencia del picnic la codiseñamos 6 voluntarios entre diseñadores de formación universitaria y diseñadores de formación autónoma, ¿no? Cuando todos diseñan, creo que es un libro de Enzio Mancini. Entonces, cómo estos perfiles se juntan. ¿Cómo te parece que pueden influenciar de una manera positiva en lo que está pasando los ilustradores o los artistas? Hay, aparte de unirse bajo este hashtag, ¿tienen otras iniciativas? Bueno, en sí, yo siento que siempre es bueno darle una imagen a un suceso, porque eso va a hacer que sea recordable, ¿no? Brindarle una cara a un suceso. Entonces creo que las ilustraciones, toda representación artística es necesaria para, digamos, brindarle una imagen que represente este momento y que lo haga, digamos, que lo plasme en la memoria colectiva. Aparte de estos ilustradores contra la violencia, ¿estás en algún otros colectivos en relación a esta disidencia política? Sí, claro, te cuento, digamos, los primeros intentos de protesta comenzaron siendo completamente libres, la gente comenzó a salir a la calle así, ¿no? A protestar y con un grupo de artistas aquí en la ciudad de Arequipa, donde yo vivo, comenzamos a juntarnos, ¿no? Comenzamos a hacer unas vigilias por los primeros muertos, por las primeras víctimas y es en estas vigilias en las que nos juntamos, digamos, con muchos artistas, o sea, estaban unos amigos que eran músicos, ¿no? Amigos poetas, amigos periodistas, artistas visuales, fotógrafos, cineastas, etc. Y comenzamos a hablar de qué es lo que se podía hacer. Entonces decidimos unirnos, formar un colectivo que pueda representar, digamos, que pueda articular, unir a todos los artistas para que podamos salir organizadamente a protestar y elaborar de repente algún tipo también de pronunciamiento que responda ya a un plano simbólico, ¿no? Digamos, de representación de lo que estaba ocurriendo, que nos parecía importante. Y bueno, ese es el colectivo, digamos, que actualmente persiste, en el que actualmente estoy trabajando con amigos y con el que estamos igual, seguimos saliendo a protestar, seguimos desarrollando trabajo de reflexión y trabajo de representación simbólica y también continuamos planificando acciones porque esto no ha acabado, ¿no? O sea, seguimos en lo mismo, hay pruebas, hay videos de policías que disparan a poquísima distancia, a poquísimos metros al cuerpo incluso de chicos que ni siquiera estaban protestando, que estaban pasando por allí. Ha habido mucha gente que ha fallecido así y no hay ningún culpable, no hay ningún proceso judicial, no hay ninguna investigación abierta. O sea, la impunidad es vergonzosa. Aparte de tener esta campaña en Instagram, ¿qué otras cosas hacen? Bueno, con Artistas Unidos, básicamente tenemos como que apoyamos las movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones populares de los diferentes sindicatos, gremios, grupos que salen. Nosotros salimos con ellos. También proponemos actividades de toma de espacios públicos. Nos juntamos de pronto en la Plaza de Armas y comenzamos a un poco elaborar reflexión, compartiendo música, poesía, visuales. Es como que hacemos jornadas de pintura, performances, ¿no? Siempre para hacerle acordar a la gente que esto no ha terminado, ¿no? Si bien es cierto, la protesta, la intensidad de la protesta ha caído y con ello, obviamente, el nivel de represión, pero eso no quita o sea, de que sigamos teniendo este gobierno que no es legítimo, que simplemente está defendiendo intereses de un grupo político y a costa digamos, de muertos, de asesinatos, de muchas familias destruidas y del derrocamiento de la institucionalidad en el país. O sea, aparte del derecho a protestar, ¿hay otros derechos por el que ustedes quieren luchar? Sí, por ejemplo, no existe una ley del artista, el tema digamos, de leyes que permitan, ¿no? Asegurar algún tipo digamos, de condiciones laborales, ¿no? Que sean dignas para los artistas en el Perú, ¿no? Que no existe regulación o legislación que proteja al artista en el país. ¿Y qué te parece que habría que hacer o que tendrían que hacer estos colectivos de artistas en el futuro? ¿Hay algunos proyectos que están tramando?
Sí, la verdad estamos preocupados en el tema formativo, ¿no? Nos hemos dado cuenta que tenemos de pronto un fallo en cuanto a la formación política que podemos tener para poder elaborar un discurso más fuerte, ¿no? A ese nivel político. Y también el tema de la organización, ¿no? O sea, no estamos organizados. En general en el Perú no existe, digamos, como una organización grande que reúna a los artistas, no existen gremios tampoco, o no tenemos representación institucional por gremios, por literatura, no sé, por artes visuales o por cine, ¿no? Estamos como que todos muy separados, ¿no? Entonces estamos tratando de generar esta organización, de estar unidos y de comenzar a avanzar así, juntos y planificar esto que te cuento de la organización, ¿no? Que nos permite también ganar derechos que en el Perú no se tienen, ¿no? Para artistas. ¿Y hay otros proyectos a futuro que estén relacionados, que tengan pensado hacer? Como ilustradores contra la violencia, aún no tenemos otro proyecto que se tenga, pero de hecho el contacto con las personas sigue, entonces cuando se necesita ayuda para hacer este tipo de manifestación artística virtual, se convocan y quien desee participar puede hacerlo. Bueno, lo que queremos hacer a futuro, lo más inmediato, es acortar la brecha en que el conocimiento viaja ida y vuelta. Como te decía, este evento vino como que de un evento previo que estábamos desarrollando de generar aprendizajes de diseño entre diseñadores e interesados en diseño. Entonces, algo que vengo haciendo desde hace un año ya es generar como que estos puentes entre la academia y la práctica del diseño en Perú. Tratar de como interconectar el ecosistema de diseño en Perú. Entonces, es necesario porque desde la academia se exploran temas como decolonización, a modernidad, diseño socionatural, de hecho, que es un abordaje reciente de un investigador peruano que entrevistaste hace poco, Juan Montalbán. Por un lado, la academia puede informarse de prácticas emergentes en diseño, y poner a prueba sus teorías para ver en qué contexto y con qué adaptaciones podrían llevarse a la realidad. Se podría informar súper bien la academia. Y mientras que a los diseñadores que estamos en la práctica nos ayudaría a conocer estas nuevas teorías y enfoques para fortalecer también nuestros diseños con cuestionamientos más complejos, ¿no? Para incluso retar algunas realidades. Entonces, eso he venido trabajando como en el último año y para que este proyecto pueda despegar aún más, 5 diseñadores que es parte del equipo de los que diseñamos el picnic, nos estamos dando a la tarea de conformar una comunidad de diseño donde podamos explorar estos temas. Y de hecho viene un evento pronto. Una comunidad diferente de la de Service Design Lima. Sí, sí, porque Service Design Lima tiene la identidad de Service Design y nosotros vamos a ir hacia el diseño de sistemas con enfoque a moderno, decolonial y socionatural. Entonces, el picnic, con todos sus aprendizajes, como te decía, obtuvimos como muy hallazgos bien interesantes. Entonces, viene una iniciativa que es un evento un poquito más largo de mediodía, que es como una especie de exploración urbana donde salimos a explorar la ciudad y a entrenar habilidades de observación con diseñadores interesados en diseño, donde vamos a explorar y cuestionar incluso los discursos de nuestros propios museos, tocando nuevamente estas 3 capas históricas, Lima originaria, Lima colonial. ¿Y sabes si están imprimiendo o piensan hacer una exhibición o sea, aparte de reunir toda la obra de muchos ilustradores bajo este hashtag en Instagram, están en otros canales, piensan estar en otros formatos? Estuve conversando con algunas personas para que me comentaban la posibilidad de exponer esos trabajos, o sea, que sería lindo, pero ahí estamos viendo, porque claro, de hecho, el medio digital a veces llega a más personas y también es un poco más también económico y más rápido para nosotros, ¿no? Pero sí hay esa propuesta de poder hacerlo ya en una galería. Vamos a ver qué tal sale. Y bueno, y en sí creo que, o sea, en todo este momento, creo que las ilustraciones de esta temática siguen saliendo, ¿no? Porque digamos que la situación no es que haya variado. Entonces, y claro, no es que seamos la única propuesta también que está haciendo, ¿no? Veo amigos que han hecho otras cosas, art toys, mi amigo Jim Bobby que hizo un art toy
de un policía, cada uno también con su propia perspectiva, ¿no? O sea, creo que a la perspectiva de algunos es que la policía son abusivos. Bueno, yo creo que en mi forma de ver, yo creo que hay de todo, ¿no? Hay de los abusivos y también los que son víctimas, digamos, de las órdenes que dan arriba, ¿no? Claro, y eso es bonito, ¿no? También compartir y tener esas perspectivas distintas que ayudan a ver un poco más el panorama político. Sería bueno, pero la verdad ahora no hay planes de exhibiciones en físico. Sin embargo, también han habido medidas del gobierno que hacen que hacer esta reproducción de ilustraciones y como un manifiesto se toma como un acto subversivo, entonces da miedo, a veces da miedo poner quién eres, qué haces, que luego te buscan y te intimidan. Hace poco Amnistía Perú realizó una exposición de 100 afiches recordando los 100 días de protesta que ya llevamos en el Perú desde el 7 de diciembre del 2022. Y allí hubieron, ¿no?, expuestas muchas gráficas que pertenecieron, ¿no?, al movimiento. Entonces, sí, creo que hemos desarrollado también cordeleadas. Algo importante era que en esta toma de espacios, digamos, que realizábamos, se planteaba la figura de las cordeleadas. Entonces tomábamos ¿Qué paredes. son cordeleadas? Bueno, no sé, de pronto, cuando, no sé si de repente ya lo conocen como tendedero, de repente de ropa, cuando lavas la Sí. ropa y la cuelgas, ¿no? Y como Sí. que colocas un cordón de extremo a extremo y ahí vas colgando la ropa. Claro, acá en Perú desarrollamos lo que son las cordeleadas, como que unimos igual, colocamos cordeles de repente de pared a pared, ¿no? De un árbol a otro árbol, si es en un parque, o de una reja a otra reja, por ejemplo, en las rejas de la catedral, de la Plaza de Armas, y usamos este cordel para colocar las ilustraciones impresas, ¿no?, que caen finalmente. Es, digamos, como un formato muy rápido de exposición, ¿no?, que se puede llevar a todo lado. No necesitamos Como mayor un producción. pop-up, como que se pone y se saca rápidamente. Sí, efectivamente, claro. Pero ustedes ponen eso en la Plaza de Armas y después, ¿qué pasa? Porque la Plaza de Armas es la plaza central en Arequipa. Las sacamos, o sea, las ponemos mientras dura el evento, digamos. Hacemos, ¿no?, Sí. mañana, ¿no?, jornada artística por la memoria de pronto, ¿no? Entonces, desde el mediodía, ¿no?, comenzamos a dejar la cordeleada y la cordeleada funciona como, ¿no?, digamos, ya una toma de espacio. Y en ese espacio es como que también lo usamos como escenario, ¿no? Entonces allí vienen poetas que comienzan a leer sus textos, ¿no? Hay artistas que se ponen alrededor y están serigrafiando carteles de protesta, o acuarelistas que están también representando. Y es bonito porque viene la gente y vienen niños, ¿no?, y se acercan y están viendo el trabajo que hacen los visuales. Y también tienes diferentes músicos que vienen, ¿no?, los sicuris, ¿no? Las sicuris vienen y acompañan y siempre están hablando, ¿no? La idea es como que elaborar reflexión, que la gente hable y que también esté compartiendo su música, ¿no? Igual el teatro, igual performances, ¿no? Entonces se genera como un programa donde todos los artistas, digamos, de diferentes disciplinas podemos unirnos y podemos compartir. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. A ti, Marlene, gracias. Muchas gracias a ti por preocuparte por lo que está pasando en el Perú y por darnos voz a nosotros. Gracias, Mariana. Se ha pasado rapidito el tiempo. Me costó encontrar a quienes entrevistar para armar este episodio. No conozco mucha gente en Perú, pero si conocen a otros diseñadores o colectivos de diseñadores activos aportando a esta situación con alternativas no violentas, me encantaría conocerlos. Pueden siempre comunicarse conmigo y contarme. Repetimos mucho que el diseño es político y en Diseño y Diáspora queremos mostrarlo dándole voz a los y las diseñadoras trabajando juntos por un buen vivir. A los que creen en que las soluciones son en grupo, se escuchan y aportan desde el diseño. Ojalá estas organizaciones y colectivos nuevos que están surgiendo sigan subsistiendo en el tiempo. No sean solo una respuesta a la emergencia social, sino que la emergencia los aúne y se reconozcan otras reivindicaciones por las que vale la pena seguir juntos y construyendo en conjunto un país democrático.
Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.